Don Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Bueno, se inicia la discusión del salario mínimo para el año entrante en las circunstancias más difíciles que ha tenido la economía colombiana, yo no sé en cuántos años, en muchísimos años. La OCDE vaticina una caída de la economía colombiana del 9%. Y entonces, en estas circunstancias, ¿cómo hacemos? Hay un hecho claro, todos queremos o quisiéramos que los trabajadores tuvieran los mejores ingresos posibles. La pregunta es ¿de dónde? ¿Cómo? Un sector empresarial, el sector de los patronos, tan golpeados, muchos de ellos en quiebra, en tantas dificultades como las que tienen, serían capaces de asumir algún aumento en el salario mínimo. Pero ¿cuál es la visión suya, don Julio Roberto Gómez? A ver, doctor Fernando, la verdad es una coyuntura sumamente complicada. Nosotros no podemos olvidar que esta pandemia nos ha golpeado con mucha rudeza tanto a los trabajadores como a los empresarios, que estamos de cara a al riesgo de un ciclo recesivo sumamente complicado en nuestro país y que en definitiva no hay muchas opciones en este momento. Es decir, hay una incertidumbre total. La forma en que hemos visto la desaparición de millones de empleos, porque según el DANE hace 4 meses habían desaparecido 5,5 millones de empleos. Se hablaba de 1 millón en el sector formal y 4,5 millones en el sector informal de la economía. Eso es como para Ripley. Es decir, que los desempleados se habían quedado desempleados, porque nunca la informalidad necesariamente es una salida frente a estos problemas estructurales en materia de empleo. Sin embargo, nosotros queremos recordar que la época, y usted lo recordará muy bien, doctor Fernando, cuando las tasas de crecimiento en Colombia eran de las más altas en la región latinoamericana caribeña y de las más altas en el mundo. Igualmente se decía, hay que tener cuidado, hay que cuidar la buena salud de la economía, el salario mínimo no puede ser muy alto porque eso desestimula la inversión productiva, desestimula la creación de nuevos puestos de trabajo. Es decir, que en las épocas de bonanza nos va mal y en las épocas de crisis igualmente nos va mal. El tema del salario mínimo legal está íntimamente asociado al crecimiento de la economía. ¿Para qué un país produce, doctor Fernando, bienes y servicios si la gente no tiene capacidad de compra? El año pasado hubo la oportunidad de haber concertado el salario mínimo en 1 millón de pesos, sumado subsidio de transporte y el salario. Y por 20.000 pesos, y por la mezquindad de ciertos sectores, no fue posible construir ese acuerdo, que hoy la base sería 1 millón de pesos para de ahí en adelante plantear un redimensionamiento de políticas en torno al salario mínimo legal. Por ello, el movimiento sindical, la CGT, la CUT, la CPC, las dos confederaciones de pensionados, hemos hecho una propuesta de un salario mínimo de 1 millón de pesos y de un subsidio del transporte de 120.000 pesos. Por lo tanto, es lo que está en mesa. Ya se reunió la Comisión de Productividad. Comisión de Productividad, como era apenas de esperarse, da un factor negativo tanto en lo laboral como la sumatoria de los factores que tienen que ver con este índice. Por lo tanto, nosotros esperamos que ahora que iniciemos en serio las negociaciones, digo en serio, en firme, porque hasta ahora han sido simplemente informes de la subcomisión de productividad. Ahora que inicien firme la negociación, esperamos nosotros una propuesta que sea decente por parte del gobierno y por parte del sector empleador
para esos por lo menos 3 millones de colombianos que devengan el salario mínimo legal. El salario mínimo no solamente cobija a los que tienen esa remuneración, sino que es un punto de referencia para mucho tipo de actividades. Hay muchas cosas que se resuelven por el salario mínimo. La pregunta del momento no es si sería justo o no sería justo un aumento de tanto para aumentar la capacidad adquisitiva. Además, usted tiene toda la razón desde el punto de vista macroeconómico. Nada más importante que tener un consumo alto. Eso es uno de los factores que mueven la economía, porque la industria produce para que el comercio logre altos niveles de consumo. Y el consumo no puede provenir sino de la gente que consume porque tiene salario. La pregunta es si somos capaces en estas circunstancias de aumentar el salario mínimo, si la economía da para eso, si las empresas lo pueden hacer. Hay muchas empresas en crisis que ha venido solventando el gobierno con subsidios y con ayudas para que no tengan que cerrarse, especialmente en el sector de las mini empresas y las microempresas. La situación es muy difícil y las empresas grandes también tienen un problema muy serio. Usted hace un razonamiento muy claro. Es difícil estar de acuerdo con la afirmación que usted hace de que siempre les va mal, porque el salario mínimo viene estando por encima de los niveles de la inflación hace tiempos, lo que significa que aumenta la capacidad de consumo, lo que es sano económicamente y lo que nos parece maravilloso, que la economía tenga con qué remunerar mejor el factor del trabajo. La pregunta es esa: ¿este próximo año habrá con qué? Porque estamos en unos niveles de desempleo que en las ciudades es del 16.8 y unos niveles de empleo informal que para mí y tal vez para usted es puro desempleo maquillado. Eso es un maquillaje es un maquillaje que se le hace al desempleo, entonces se llama empleo informal al que no se deja morir de hambre. Pues la gente no se deja morir de hambre y de alguna parte, como dicen, se rebusca un ingreso para llevar el pan a su casa. Los niveles de empleo informal y los niveles de desempleo son muy altos y es lo que nos preocupa, que un aumento en el salario mínimo tenga el efecto paradójico de sacrificar más empleos, es decir, de conducirnos a una situación insostenible desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. ¿No es ese el problema, don Julio Roberto? A mí me parece que ustedes lo entienden muy bien. Usted ha hecho una excelente exposición como las que suele hacer sobre esta situación crítica. Un aumento en el salario mínimo no puede conducir a un incremento en el desempleo o en el empleo informal, que es más o menos lo mismo. Sí, en efecto, muy inteligente su pregunta, porque en el año 2013, hace 7 años, logramos nosotros un incremento en el salario mínimo del 4.5%. Y la inflación fue del 1.92, fue 1.93, fue 2.57 por encima de inflación, que eso es muy importante para la salubridad de la economía. La Constitución Política de Colombia habla del carácter vital y móvil del salario. Un salario mínimo vital tendría que alcanzar para que una familia de 5 personas con el salario mínimo comprara la canasta familiar. Esto estaríamos hablando más o menos de 1.750.000, 1.800.000 pesos. No somos tan locos como para proponer un salario de acuerdo con la Constitución, pero por lo menos que vayamos progresivamente, como usted muy bien lo dijo, vayamos logrando incrementos ligeramente por encima de la inflación. En estos momentos se lo hemos propuesto al gobierno nacional. Hay que proteger el empleo. Hay que proteger la industria colombiana, hay que proteger el consumo nacional, hay que, ojalá, ampliar el consumo de hogares de la mejor manera. Y le hemos dicho al gobierno, ¿por qué no estudiamos con el equipo económico del gobierno, los empresarios, los trabajadores,
acudir a las reservas internacionales que hoy en día deben de estar en el orden de los 58.500 millones de dólares, las reservas internacionales, para que un porcentaje de eso vaya para el tema de renta básica, para la gente más empobrecida, para que protejamos a las pequeñas, a las familiempresas y a las medianas empresas mediante el otorgamiento de subsidio o créditos con periodos de gracia suficientes que permitan reactivar la economía. Ver cómo nosotros hacemos una sustitución de importaciones y aumentamos las exportaciones de nuestro país. Es decir, hay una serie de fórmulas, doctor Fernando, que valdría la pena analizarlas en una suerte de una cumbre, un encuentro, un pacto social entre los diferentes actores de la sociedad colombiana para ver cómo salimos adelante. Pero yo lo quiero decir con una enorme franqueza que tengo una frustración muy grande, y es que este gobierno ni dialoga ni negocia. Y así es sumamente complicado que podamos salir adelante. Tenemos que sentarnos en una mesa, no a manteles, porque no nos vamos a sentar a comer, pero sentémonos en una mesa y miremos a ver cómo entre todos le encontramos una salida a estos problemas que tiene el país. Antes de la pandemia, Colombia tenía la segunda tasa de desempleo más alta de la región latinoamericana caribeña. Y antes de la pandemia ya estábamos dentro del grupo nada grato de los 10 países más desiguales del mundo. Entonces, alrededor de esa situación nosotros consideramos que es indispensable que busquemos salidas, encontremos salidas a todos estos problemas. Señor, plenamente de acuerdo con usted. Esto hay que estudiarlo de cerca. Las reservas internacionales son importantes, pero no olvide cuál es el endeudamiento que tiene el país, que es un endeudamiento colosal. Y ese endeudamiento se tiene que pagar. Eso es lo malo de la deuda, ¿no? Es bueno contraerla porque llegan recursos. Es malo después porque hay que pagarlos, y la deuda de Colombia es gigantesca. Es el axioma de vivir pagando para morir debiendo. Ese es el tema de la deuda. Por eso su santidad Juan Pablo II calificó la deuda externa de los países pobres como una deuda inmoral y una deuda que estaba suficientemente pagada, pero entre más pagamos, más debemos. No olvide lo que fue la crisis del año 82. Yo no sé si usted la recuerda bien. Colombia se salvó porque estaba endeudada, pero con el narcotráfico. Pero los demás países de América Latina se quebraron todos por un endeudamiento exagerado. De modo que bueno está el diálogo, la conversación, la discusión, el análisis de los temas económicos. Seríamos enemigos absolutamente declarados de cualquier fórmula que suponga que no se discute. Eso está para discutirlo, y para discutirlo entre el sector empresarial y el sector del trabajo, que es un elemento fundamental dentro de la estructura de cualquier economía. Pues, don Julio Roberto, lo que cabe decir era lo que me decía mi madre cuando iba a rendir un examen: mi hijo, que el Espíritu Santo lo ilumine. A usted también le propongo que el Espíritu Santo lo ilumine y que todo sea lo mejor para Colombia en la situación económica más difícil que ha tenido en lo que se recuerda de la historia. Una caída del Producto Interno Bruto del 9% es un hecho descomunalmente grave. En el patriotismo, en la inteligencia y en la buena voluntad de ustedes descansamos para que entre todos seamos capaces de encontrar las mejores fórmulas para tratar de rescatar la economía colombiana. Don Julio Roberto Gómez, un abrazo muy estrecho y le repito que el Espíritu Santo lo ilumine. Sí, señor. A él me encomiendo todos los días y cada vez que me siento en una mesa a representar a los trabajadores y al pueblo colombiano en la búsqueda de soluciones. Muy amable de su parte.